Muy buenos días, mi nombre es Selim Valencia Velasco. En esta ocasión nos encontramos en la materia de teoría económica y nos han encomendado realizar un podcast acerca del análisis de los modelos de política económica. En nuestro país, en los últimos 60 años se han instrumentado 3 estrategias económicas que se denominaron desarrollo estabilizador, desarrollo compartido y crecimiento hacia afuera o neoliberal. El modelo de desarrollo estabilizador fue el primer modelo que se aplicó a mediados de los años 40 y hasta finales de los años 60. Este modelo se caracterizó porque tuvimos un incremento del Producto Interno Bruto de 4.567.8 millones de dólares en 1950 a 35.541.6 millones de dólares en 1970, lo que ubicó a México como la economía número 16 del mundo. Se logró una tasa de inflación descendente de 16.7% en 1950 a 4.7% en 1970. Los salarios mínimos en términos reales crecieron en promedio de 6.5% anual durante el periodo. Lo negativo de este modelo es que el déficit de la cuenta comercial y corriente de la balanza de pagos pasó de 62.30 millones de dólares en 1950 a 1.038.70 millones de dólares en 1970. No obstante los notables avances registrados en el periodo, la estrategia provocó grandes problemas como la acentuada desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza. El modelo de desarrollo compartido fue el segundo que se instrumentó a los inicios de la década de los 70 hasta inicios de la década de los 80. Las principales características de este modelo son las siguientes. La tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto anual se situó en 6.3% durante el periodo. A pesar del incremento anual del Producto Interno Bruto, el peso se devaluó en 1982 el 121.6% y el PIB ese año fue negativo, alcanzando el 0.5%. Para financiar tan espectacular crecimiento en el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos, en 1982 el sector público asumió una deuda con un monto de 5.549.10 millones de dólares, provocando que el saldo de la deuda con el exterior ascendiera en ese año a 58.874.20 millones de dólares. Al desplomarse la captación de divisas provenientes del petróleo, inmediatamente se hicieron visibles los desequilibrios estructurales de la economía. Junto con ella el déficit externo, el fiscal, la reducción del ahorro interno, el excesivo endeudamiento, tanto interno como externo, etc. El modelo de crecimiento hacia afuera o neoliberal fue el tercero en aplicarse. Este modelo se aplicó de manera muy similar al modelo estabilizador en cuanto a sus políticas, pero con muy diferentes resultados. Este modelo trajo resultados positivos en cuanto a la estabilización macroeconómica. La apertura comercial permitió incrementar el volumen de comercio exterior de México con el mundo y diversificar la estructura de las exportaciones mexicanas. Persistió la dificultad de la economía para generar las divisas necesarias para el desarrollo nacional, lo que generó un desequilibrio en la cuenta comercial con el exterior. El volumen de bienes de consumo importados desplazó del mercado interno a industrias nacionales rezagadas en su proceso de modernización y que no eran competitivas en cuanto a calidad y precio. El ingreso neto por turismo disminuyó su participación en el Producto Interno Bruto 0.8 puntos porcentuales, no obstante el incremento de la oferta hotelera a una tasa promedio anual de 2.4%. Explicar qué tipo de políticas económicas se han tratado en la subcompetencia. En la presente subcompetencia se han tratado 3 políticas económicas que son las siguientes: política cuantitativa, política cualitativa y política de reforma de cambio estructural. Señalar si estas políticas se identifican con un sistema de economía mixta. Estas políticas económicas están enfocadas al sistema de libre mercado, no a una economía mixta. Podemos citar al sistema de pensiones como un claro ejemplo de la economía de mercado. Indicar si en el último texto se hace alguna referencia a las organizaciones no gubernamentales y cómo se aplica su función. Las organizaciones gubernamentales cumplen algunas funciones que no cubre el Estado, como por ejemplo los servicios educativos o de salud. Sin embargo, esas organizaciones han sido severamente criticadas porque en la mayoría de los casos no se realiza esto con fines altruistas, sino más bien como una manera de esconder el dinero para evadir impuestos. La gran mayoría de las ONGs reciben dinero público y de empresas. El manejo de estas instituciones es muy poco transparente y por lo regular en función de la figura jurídica con la que estén establecidas tampoco pagan impuestos, por lo que es fundamental que se eliminen esas instituciones y el Estado asuma la responsabilidad de proporcionar los servicios que hoy proporcionan estas instituciones. Muchas gracias.